señalar sucintamente, porque la verdad es que Recording in con lo extenso progress. de la audiencia, las argumentaciones, voy a dar por reproducido el audio de todas las argumentaciones de los intervinientes, salvo ciertos algunos aspectos que me voy a detener para dar fundamentación. Bueno, el Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva respecto de todos los imputados, respecto de las letras A y B del artículo 140, refiere este informe de Contraloría de 19 de marzo del año 2021. Es cierto que ya conocemos los antecedentes, que habría gastos que no se habrían justificado, distintas formas, ¿cierto?, de antecedentes que no se pusieron en conocimiento de dicho ente contralor. También refiere el Ministerio Público informe policial en que constan declaraciones de distintas personas, algunos funcionarios públicos, otras personas externas, respecto de estas distintas modalidades que se habrían, a criterio del Ministerio Público, realizado estas defraudaciones, ya sea creando empresas o utilizando empresas que habían prestado servicio y que se les prestaban otras facturas por otro servicio, trabajadores que aparecían en la nómina de personas contratadas por la corporación o a honorarios que no prestaron servicio o que prestaron servicio de forma distinta. Como señalé, respecto de la vinculación de cada uno de estos o de alguno de estos testigos con los imputados aquí presentes en la audiencia. Respecto, bueno, como digo, por economía procesal, doy por reproducido las declaraciones que se dieron cuenta por el Ministerio Público de la participación y acreditación de los delitos. En cuanto a la letra C, el Ministerio Público señala que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad, señala que se trata de una agrupación de dos o más personas que se dedicaron a delinquir y por lo tanto también habría un agravante del artículo 260 ter. Uno de los delitos tiene asociada pena de crimen y esta peligrosidad dice relación con la pena asignada al delito, que se trata de dos o más sujetos, que fue realizado por funcionarios públicos, sustracción de bienes públicos, el perjuicio que se ha sufrido en el área de salud y educación, un perjuicio a la comunidad y a la sociedad toda, y que también hay un peligro para las diligencias investigativas, se antedataron contratos, se trató de contactar a personas antes o que se citó a declaración, se les dijo que no los vincularan, la gravedad del hecho, los montos involucrados, la distribución de las funciones y el tiempo en que éstas se desarrollaron. La parte querellante del Consejo de Defensa del Estado refiere también que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, el modus operandi, cómo actuaban, ¿cierto?, estas personas, ingresando facturas ideológicamente falsas, lo que a su vez generaba un decreto pago y también ideológicamente falso, y además que estaban con cargo a los fondos de la municipalidad, a la corporación municipal, perdón. También hace referencia a este informe de la Contraloría, la falta de acreditación que está en los anexos respectivos, algunas empresas, ¿cierto?, vinculadas a familiares, otras creadas, la utilización de documentación de empresas que no realizaron servicio, la utilización de documentos para justificar esta prestación de servicio, además de la contratación de personas que no realizaron trabajo. En cuanto a la participación de los imputados, el Consejo de Defensa del Estado señala que los 4 imputados están vinculados. Don Luis Berguard era alcalde de la ilustre municipalidad de San Fernando, presidía la corporación municipal, o el directorio de la corporación municipal. Don Pablo Bravo también era administrador y alcalde subrogante de la municipalidad de San Fernando, y los otros también ejercieron labores de jefes de finanzas. Por lo tanto, hace referencia al dominio del hecho y la razón de por qué a su criterio no realizaron estas defraudaciones de la municipalidad, básicamente porque esta tiene mayor control de fiscalización y que la corporación administrativa, ¿cierto?, daba más libertades.
Respecto de la letra C, señala que hay que tener presente la penalidad asignada a estos delitos, pena de crimen reiterados, la afectación a este bien jurídico, la agravante que también se puede hacer valer, las declaraciones múltiples, ¿cierto?, de personas que no conocían la corporación, que no firmaron los documentos, la afectación del bien jurídico, de bienes jurídicos esenciales como son salud y educación. La parte querellante del ex concejal adhiere a todos los antecedentes, señala que hay un crimen organizado, que la cabecilla era don Luis Bergua, con su mano derecha don Claudio Bravo, y los gestores Carlos Bozo y Leonidas Quiroga. El comportamiento gangsteril que se puede reproducir de esta transcripción de WhatsApp que el Ministerio Público dio cuenta en la audiencia, el secreto, mantener el secreto mediante coimas, cómo se pagaban, por ejemplo, a los hijos de un concejal, el dinero, bueno, y después hace referencia, ¿cierto?, a algunas frases de este WhatsApp, ¿cierto?, que refiere a su criterio, ¿cierto?, estos aspectos gangsteriles y la forma de actuar y cómo se iban a realizar las diligencias o las gestiones en definitiva. Señala que la libertad de los imputados constituye un peligro para la investigación. La prueba corre riesgo con la ocultación o el silenciamiento de algunos testigos. Bueno, don Leonidas Vergara, ¿cierto? En representación de, don Patricio Vergara, perdón, en representación de don Leonidas Quiroga, hace referencia básicamente, o cuestiona básicamente la letra B del artículo 140. Hay otros defensores que también cuestionan la letra A, y bueno, y todos en definitiva también la letra C. Como digo, los argumentos de las defensas sobre todo los voy a tener más específicos al momento de dar a conocer cada una de las letras del artículo 140. Bueno, como siempre yo señalo, al momento de resolver esta medida cautelar, la más gravosa de nuestro sistema, siempre indico que se tienen que dar todos los presupuestos del artículo 140, tanto las letras A y B, como presupuestos materiales, como también la necesidad de cautela. En cuanto a la letra A, que existen antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga, tener presente en primer lugar, que también es uno de los argumentos señalados al menos por dos defensas, que faltaron antecedentes, que faltaron pruebas. El artículo 140, para efectos cierto de decretar estas medidas cautelares, no exige el estándar de prueba de un fallo, que es lo que señaló la parte querellante representada por don Nicolás Huerta. Lo que se exige por la norma en el caso de la existencia del delito es que existan antecedentes que la justifiquen, y en cuanto a la participación, que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación en cualquiera de las calidades establecidas en el artículo 15. Por lo tanto, respecto del primer ilícito, lo que hay que resolver en definitiva es que con la prueba que ha aportado en esta audiencia el Ministerio Público, sin perjuicio que puede realizar otras diligencias y se supone que debe realizarlas a lo largo de la investigación, se tiene que verificar si existen o no estos antecedentes que justifiquen la existencia del delito. Bueno, como también ya todos los intervinientes lo han indicado, esta investigación parte por un informe de Contraloría en que daría cuenta al Ministerio Público de gastos que no fueron justificados por la Corporación Municipal, que se le dio posibilidad de que los pudieran justificar, lo que en definitiva no se logró, por lo que se remiten estos antecedentes al Ministerio Público. Además está este informe policial de Policía de Investigaciones que da cuenta de declaraciones de ciertas distintas personas, la incautación de documentos, la incautación también de material electrónico. Y que, como indiqué, darían cuenta también de las distintas modalidades que se habrían desviado dineros de la corporación, y que también dice en relación con ciertos dineros de la municipalidad que fueron asignados a la corporación, entendí a título de subvenciones, para efectos ciertos de solventar alguno de estos gastos o desvíos.
Como señalé, son a lo menos 5 formas que el Ministerio Público indicó que se realizaban estas desvíos de dinero, y en ese sentido, solo a modo de ejemplo, con los antecedentes que ya todos conocemos, está la declaración de don José Pérez Osorio, que refiere no haber realizado los trabajos, de don José Ibarra, indica que no se prestaron los servicios, o que se prestaron servicios con diferentes montos a los que se supone que se recibieron. Bueno, y sin perjuicio de que la declaración de estos dos testigos, de ejemplo, ha sido cuestionado por las defensas, ¿cierto?, por la vinculación con uno de los funcionarios municipales que falleció, ¿cierto?, por su familiaridad. También hay otros testigos que no tienen nada que ver con familiaridad de esta persona que falleció o con alguno de los imputados presentes. Por ejemplo, el caso de doña Emma Díaz, que se refiere, ¿cierto?, a todo este tema de transporte y los vehículos que se utilizaban, refiriendo que luego de, ¿cierto?, una evaluación que ella tuvo que realizar, verificó que existían trayectos superpuestos, o que había circunstancias de que habían vehículos que no estaban en condiciones o con las capacidades para realizar o transportar a las personas o a los alumnos que se señalaban. Otra señora que entiendo que tampoco tiene alguna vinculación con ninguno de los imputados, doña Fedora Achleman, me parece que es el apellido, incluso ella aparece como socia de una de las personas vinculadas, que señala que no la conoce, como socia de esta empresa Servicor. Don José Quijada Rojas tampoco señala que realizó los servicios. Otra persona que es totalmente externa y ninguna vinculación con los imputados ni con la persona que falleció es don Carlos Valdés, que confecciona redes y todo este tema de Internet, que trabajaba en la corporación. Señala que algunos trabajos que se señalaron que se externalizaron, nunca se realizaron, sino que lo hicieron trabajadores de la misma corporación. Y también declara doña Nilda Maturana, también jefe de departamento, una persona que trabaja en la corporación, señalando también antecedentes de no conocer a algunas de las personas que aparecían como trabajadores. Don George Jiménez, que entiendo tampoco tiene alguna vinculación con la persona que falleció ni con los imputados, señaló que realizó trabajos por los cuales recibió, ¿cierto?, un monto de dinero superior a los trabajos que efectivamente se realizaron, los individualiza. Otro testigo, ¿cierto?, que entiendo tampoco tiene alguna vinculación con alguno de los imputados o con la persona que falleció, don Pablo Fuentes Contreras, que era el encargado, el coordinador de las actividades extraescolares. Señala que no conoce a don Luis Díaz Becerra, que de acuerdo a los antecedentes sería el hijo de un concejal, que no lo conoce como monitor, que no había ninguna actividad extraprogramática relacionada con el karate, que sería la actividad o el servicio que esta persona habría prestado. Tampoco se le presentó algún proyecto para esta persona para dar cuenta, ¿cierto?, de esta intención o a lo menos de este servicio que pretendería realizar. También está la declaración de don Carlos Poblete. Señala que se debían realizar unos inventarios. Él estaba a cargo, entiendo, de finanzas desde el año 2021, y se tenían que realizar unos inventarios con los traspasos respectivos para las instituciones. Dice que nunca llegaron estos inventarios, que don Juan Norambuena era el encargado de realizar este inventario, que debía presentar una planificación, nunca la presentó al tenor de lo que le había solicitado don Carlos Poblete, y que incluso para este efecto se contrataron a ciertas personas que tampoco, de acuerdo a los antecedentes, son conocidas por los funcionarios de la corporación municipal. Don Jaime Díaz González también señala que recibió varias órdenes de pago para la empresa Belloto por servicios que se debían realizar, y que en definitiva él
tiene el conocimiento de que estos trabajos efectivamente lo realizaron trabajadores de la misma corporación, pero que el cobro y el pago de estos servicios supuestamente prestados por esta empresa fueron recibidos directamente por ella, y también declaran los trabajadores que realizaron estos trabajos para los cuales la empresa Bellotto debía prestar los servicios y que no realizó. También otra persona externa, que entiendo tampoco tiene vinculación con alguno de los imputados y con la persona que es fallecida, es doña Rosa Mendoza, que es médico, que era jefe del servicio de la unidad de salud, me da la impresión, no entendí muy bien el cargo, y que señala expresamente que ella cuestionó, ¿cierto?, la contratación y las remuneraciones que se pagaban a dos personas, por ejemplo, a los señor Riquelme y creo que la señora Ulrichsen, porque ellos aparecían en las nóminas, había que realizarle los pagos por trabajos que nunca realizaron, o a lo menos ella como jefa tampoco lo vio. Y en esas circunstancias el tribunal estima que más allá, ¿cierto?, de este cuestionamiento que se podría realizar a estos testigos, ¿cierto?, que muchas de las defensas señalan que hay un beneficio, que hay una vinculación con esta persona que falleció, hay otros antecedentes en la carpeta de investigación de la declaración que prestaron en el Ministerio Público, que darían cuenta de estas distintas formas, ¿cierto?, de defraudación o a lo menos de desviación de los dineros por estos trabajos que no se realizaron por otras personas. Tener presente además que respecto del delito de fraude al fisco, el artículo 239 señala que el empleado público que las operaciones en que interviene por razón de su cargo defraudare o consintiere en defraudar al Estado. Se ha cuestionado por las defensas, calidad de empleado público y, ¿cierto?, esta posibilidad, según el cargo y función que realizan, de poder intervenir en razón de su cargo. Y en esas circunstancias, ¿cierto?, don Patricio Vergara, en representación de don Leonidas Quiroga, y que también hace suya esta fundamentación, el abogado de don Luis Berward, señala que su representado no tiene el dominio de derecho porque el sujeto activo requiere ciertas estas calidades que yo di cuenta al leer el artículo, y que no se ha acreditado, ¿cierto?, por el Ministerio Público qué funciones realizaba, cuáles eran las competencias, cuál era su función, y efectivamente si tenía o no la posibilidad de realizar esta acción, lo que a su juicio sería atípica por no haberse indicado por el Ministerio Público estas funciones y ¿cierto?, esta posibilidad. Ahora, en cuanto a don Leonidas Quiroga, se señaló por el Ministerio Público que él desde el año 2013 tenía la calidad de jefe de finanzas, que en algunos momentos, ¿cierto?, se realizó, tuvo que subrogar, ¿cierto?, y en esas circunstancias sí, el tribunal entiende que en su calidad de jefe jurídico, y lo que señala también el informe de policías, sí tenía la competencia y la posibilidad de, ¿cierto?, de disponer de fondos, de tomar decisiones respecto de la corporación y la realización de esta desvíos de dinero. De manera que el tribunal, este argumento que señala esta defensa no es suficiente para efectos de desvirtuar o que no exista este delito que sea típico. Lo mismo refiero para los otros otras defensas, ya que primero se refiere a la calidad de empleado público. Los 4 imputados que se encuentran aquí presentes tienen la calidad de empleado público en razón de su cargo. Don Luis Berward era el alcalde de la municipalidad de San Fernando, presidía el directorio de esta corporación municipal, y en esas circunstancias sí tenía la supervigilancia y la administración de los fondos, y además tenía que rendir cuenta respecto de los mismos. Como indiqué, don Leonidas Quiroga cumplía la función de jefe de finanzas y en esas circunstancias también tenía esta facultad.
Respecto de don Carlos Bozo, entiendo que también comenzó a prestar funciones cuando falleció esta persona, también en la calidad que se indicó como jefe, y por lo tanto también tenía esta posibilidad de decisión en el mismo. Y don Pablo Bravo tenía perdón, eres don Pablo Bravo, y de respecto a don Carlos, ahí me confundí, esperen un momentito. Don Pablo Bravo es el que era administrador de la corporación, perdón, era administrador de la municipalidad, y en esa circunstancia, al verse fundamentado por el Ministerio Público que se traspasaron fondos municipales a la corporación, este tuvo que tener la intervenir para efectos de que se pudieran traspasar estos fondos. De manera que el tribunal entiende que esta calidad de funcionario público que detentan los 4 imputados, en razón de su cargo, sí pudieron intervenir en estos desvíos de dinero. Ahora, pudieron intervenir como defraudando directamente o consintiendo la defraudación. Y en ese sentido, la Real Academia Española define consentir como permitir a una persona que haga una cosa oponerse a que la haga, especialmente por considerar que dicha acción es negativa. Y la otra excepción es permitir a un hijo o una persona subordinada que actúe a su gusto sin decirle lo que tiene que hacer o castigarlos en caso de sobrepasarse. Y en ese sentido, en algunos casos, con las declaraciones de las personas que intervinieron y declararon, el tribunal entiende que sí se dan estas dos posibilidades en algunos casos. Por lo tanto, el tribunal, de acuerdo a los antecedentes, entiende que sí existen antecedentes para justificar la existencia del delito de fraude al fisco. Respecto de la falsificación de instrumento público, también las declaraciones de varias ciertas personas involucradas indican que algunos documentos que están firmados no corresponden a su firma, que no corresponde la firma de estos anexos de contrato, y tampoco de las facturas. Como tampoco la firma de la recepción de estos decretos pagos. Señalar además dentro de la prueba que indicó el Ministerio Público que consta materialmente muchos de estos decretos pagos, que algunos no contienen firma, algunas firmas, como indiqué, son cuestionadas por algunos de las personas que supuestamente la habrían firmado, lo que con mayor razón refuerza sus declaraciones en la carpeta investigativa. Respecto de la letra B, del artículo 140, que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que estos imputados han tenido una participación en estos delitos. Previo a eso, la defensa de don Leonidas Quiroga señala que algunos de estos delitos estarían prescritos y que por lo tanto procedería a la media prescripción. Ahora, de acuerdo a los antecedentes que entregó el Ministerio Público, hay muy pocos casos en que se refiere a actividades o realización de estas actividades en el año 2014 o 2016, que sería como el periodo hacia atrás para considerar estos hechos. De manera que sí, igualmente el tribunal considera que existen antecedentes posteriores, sobre todo desde el año 2019, 2020, que sí darían cuenta de estos desvíos de dinero por parte de los imputados. También refiere esta defensa, que también se adhirieron las otras defensas, que el artículo 239, inciso tercero, fue modificado en el año 2018 y que por lo tanto, en virtud del principio de indubio pro reo, y de la retroactividad de las leyes, además, tendría que regir desde el 2018 en adelante, ¿cierto?, esta penalidad en definitiva para considerar, ¿cierto?, que se ha incurrido o no en este ilícito. Y de lo contrario, habría que estarse, o en definitiva, hay que estarse a lo dispuesto en la ley 19.645, en que no aparece esta agravante. Bueno, vuelvo a reiterar que muchas de las diligencias y sobre todo este informe de Contraloría refiere, ¿cierto?, esta investigación en un periodo posterior al año 2018.
sin perjuicio de que hay otros antecedentes anteriores, ¿cierto? Pero la investigación se basa también en antecedentes posteriores a la modificación de esta ley. En circunstancias que, sin perjuicio de que también lo señaló el Ministerio Público, la reiteración interrumpe la prescripción, pero sin entrar a cierto respecto del fondo, en estricto rigor, de acuerdo a la prueba que se ha rendido, al menos en esta audiencia, para efectos de resolver esta medida cautelar, sí existirían hechos posteriores al año 2018 que vincularía a los imputados a estos hechos. También, cierto, se refiere, bueno, a otros antecedentes de personas que deberían estar ahí, que no están formalizadas. Bueno, el Ministerio Público señaló cuáles son los motivos, pero el tribunal lo que le corresponde resolver es las personas que están aquí presentes, que fueron formalizados, y los antecedentes que están en la carpeta de investigación. Respecto de, ¿cierto?, de la participación de don Leonidas Quiroga en estos hechos, ¿cierto?, y basándonos para efectos solo de esta medida cautelar, considerar, ¿cierto?, lo declarado y que dice relación con la empresa Belloto, en que se daría cierto cuenta de una participación directa, y esto más o menos reciente, por lo que anoté en el año 2019, de estos pagos que él ordenaría y que se realizarían de manera directa y personal por don Leonidas Quiroga. En esa circunstancia, el tribunal estima que cierto, esta vinculación a esta empresa y estos pagos irregulares también está refrendado por la declaración de don Leonel Litín, quien señala que, bueno, don Leonidas Quiroga, jefe de finanzas, ¿cierto? Habría verificado que existiría una irregularidad de pagos, que se habría opuesto según su declaración. Él lo habló con el alcalde y con don Leonidas Quiroga, quien es cierto, sobre todo preguntándole sobre este pago de profesores, o claro, pago a profesores que estarían impagos, y que se realizarían, ¿cierto? Así se le había indicado por estas personas que no tenían otros gastos, ¿cierto?, de preferencia para realizar. También es lo que dice relación con, bueno, la formalización que se hizo unos días atrás respecto de un extraños, ¿cierto?, de su vinculación con la empresa Tauro. También hay una vinculación en la declaración del mismo imputado, ¿cierto?, de don Leonidas Quiroga. También don Luis Zamorano Ayala, ¿cierto?, dice que él aparece como representante de esta empresa Belloto, y que don Leonidas Quiroga le habría pedido, ¿cierto?, la facturación entre el año 2019 y 2020, ¿cierto?, para justificar, ¿cierto?, algunos gastos, y que, bueno, don Leonidas Quiroga pagaba solo el IVA y no recibía otros dineros. Y efectivamente señala que no realizó trabajo alguno y que firmó estos decretos pagos. Don Roberto Marín, no, se refiere a los otros imputados. De manera que el tribunal entiende que sí hay una vinculación de don don Leonidas, perdón, Quiroga, y una participación, ¿cierto?, en estos hechos. También está la declaración de don Alejandro Quiroga, quien refiere que también, ¿cierto?, en relación a esta empresa Belloto, señala que no realizó estos trabajos, que se le entregaba directamente dinero a don Leonidas, quien se supone que entregaba estos dineros, que no es una forma habitual de hacer estos pagos, pero que con esta empresa y con Tauro era la norma general realizada por don Leonidas Quiroga. Se refiere, ¿cierto?, también a las circunstancias de otro de los imputados. De manera que sí, el tribunal entiende que hay una participación a lo menos presunta y fundada de don Leonidas Quiroga en estos hechos.
Ahora, en cuanto a la participación de don Luis Berward en estos hechos, también señalar que, bueno, referir también que muchos de los dos, a lo menos dos o tres imputados, refieren que, ¿cierto? Estos funcionarios pagaban el IVA, pero que ahora actualmente tienen problemas con el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Por el no pago de IVA de estas facturas que desconocen. Sobre todo don José Quesada, quien refiere que efectivamente realizó trabajos para la corporación, siempre andaba preocupado del cobrar los dineros para efectos de pagar el IVA, pero que actualmente tiene estos problemas porque tomó conocimiento de que existían algunas facturas que se habían supuestamente entregado a la corporación y que no fueron pagadas. Bueno, siguiendo con la participación de don Luis Berward, en su calidad, ¿cierto?, de alcalde de San Fernando y, como indiqué, presidente de la corporación administrativa, consta la declaración de don Leonel Litín, que señala que habló con el alcalde por este pago de estos profesores que no se había pagado y que este le indicó que habían compromisos que se debían pagar. Entiendo, de acuerdo a esa declaración, que serían distintos estos pagos a los que se planteaban y que requerían ser, que pedía que fueran pagados el señor Lidín. La declaración también de don Roberto Marín, que es un gestor de proyectos, señala que en el año 2017 le manifestó, así, señala, ¿cierto?, que le debían trabajos y que estos le manifestó a don Luis Berward y a don Claudio Bravo que tenían que pagarle porque le correspondían estos pagos por servicios efectivamente realizados, y le señaló que efectivamente tenía conocimiento de que se les pagaba a otras personas en forma prioritaria por no realizar estos trabajos. También la declaración de esta señora doña Rosa Mendoza, que es la médico jefe del servicio, también refiere que en alguna reunión que llevó a cabo con don Luis Berward y con don Leonidas Quiroga, le representó las circunstancias de esta contratación de personas que no tenían nada que ver, y que el alcalde señala en su declaración, miraba a Quiroga, este le respondía que había que tener presente las estadísticas, las encuestas, y que en esas circunstancias don Luis Berward no hacía nada, y en ese sentido el tribunal entiende este verbo rector de consentir. De manera que con estos antecedentes, sobre todo de estas personas que no tienen alguna vinculación con, ¿cierto?, con esta persona que es fallecida, ¿cierto?, y la que en definitiva, ¿cierto?, supuestamente generaría más, ¿cierto?, la creación en definitiva de empresas con familiares o con amigos, va más allá de estas declaraciones y que vinculan a los partícipes hasta ahora, ¿cierto?, don Luis Berward y don Leonidas Quijada. En cuanto a don Pablo Bravo, la defensa, bueno, ya como señalé, cuestionó la letra A, la que ya también se resolvió por el tribunal, también cuestiona la letra B. Bueno, también hace referencia a los mismos planteamientos del defensor Patricio Vergara, que también el tribunal lo resolvió, señala que a su respecto no hay indicación o vinculación o alguna declaración de alguna persona que indique que él haya intervenido en la creación de alguna empresa con alguna persona. Que las declaraciones de muchas de estas personas, ¿cierto?, que están vinculadas a la persona que falleció, tendrían algún interés, que deberían estar, ¿cierto?, aquí también, ¿cierto?, siendo formalizadas,
y que también faltarían antecedentes. Bueno, frente a esa situación también ya me hice cargo en cuanto a señalar que estamos en una etapa previa y que solo se requieren antecedentes fundados en el caso de la participación y antecedentes de la existencia. En este punto, ¿cierto? Yo creo que es importante señalar estos WhatsApp que se refieren y que hizo alusión el Ministerio Público entre don Pablo Bravo y la persona que falleció. Efectivamente, bueno, esta persona fue la pareja quien, cierto, puso a disposición del Ministerio Público y quien vació este teléfono y verificó estas conversaciones, las que el tribunal considera importantes para efectos de acreditar su participación. Como señaló la parte querellante del exalcalde, que también yo anoté muchas de las frases que se refieren en esta ¿cierto? Transcripción de los WhatsApp, se hace referencia expresa, ¿cierto?, a trabajadores fantasma, a la utilización de esta granja, ¿cierto?, para el desvío de dinero, lo que se condice efectivamente con declaraciones que están en la carpeta de investigación de personas que aparecen contratadas, que nunca prestaron servicio o que iban una vez a la semana, se acontece que le pagaban una remuneración mayor. Entonces, esta interacción que realiza la persona que falleció con don Pablo Bravo, se condice con la prueba y las declaraciones que constan en la carpeta de investigación, que haya una vinculación, ¿cierto?, entre ambos, que también y refieren, ¿cierto?, que el jefe necesita ayuda, que se necesita más dinero, que tienen que verificar cómo obtener estos dineros, se habla de monto, y bueno, en realidad se habla también de otros aspectos que entiendo que el Ministerio Público también podría hacerse cargo de esa investigación, pero en lo que nos refiere, ¿cierto?, a estos ilícitos, don Pablo Bravo, el tribunal entiende que sí también tiene una participación activa en el tratar de obtener cierto fondos para pagar cierto algunos servicios que no se prestaron. También en ese WhatsApp se hace referencia a los hijos de este concejal, que también, como indiqué, se condice con la declaración que presta el coordinador de estas actividades extraprogramáticas y que refieren que esta persona no era conocida, que nunca se le presentó un proyecto y que nunca hubo de estas actividades extraprogramáticas de carácter que a lo menos realizaba uno de estos hijos del concejal. De manera que esta conversación, que aunque se indicó por la defensa que bueno, era de carácter privada, que era de carácter coloquial, está respaldada con la declaración de otras personas que incluso no están vinculadas con los imputados presentes ni con la persona que falleció. En cuanto a la participación de don Carlos Bozo, que es bastante específica, entiendo, y que la defensa refirió también la inexistencia de este ilícito porque se habrían prestado los servicios y que estos habrían sido pagados y por lo tanto no habría perjuicio. Volver a reiterar sobre todo la declaración de la señora que era encargada de esta verificación de los trayectos, de los vehículos. Sí se puede vislumbrar, ¿cierto?, alguna situación de que habrían vehículos que estarían siendo utilizados o que se pretendían estar utilizando, pero que no cumplían con las condiciones ni con las capacidades para el transporte de personas. Lo que el tribunal entiende que sí es un fundamento y que existe ¿cierto?, un antecedente de tanto la existencia del delito como de la participación del imputado, atendido básicamente que a lo menos 2 personas vinculadas a él, su madre y su tía, refieren que tendrían cierto, estos vehículos y que los habrían arrendado, que nunca recibieron dinero y que desconocen la realización de estos servicios. Y en esa circunstancia el fundamento que indica o la declaración jurada que hace referencia don Sergio Enrique, ¿cierto?, de que una señora bajo declaración jurada señala que sí efectivamente había un traslado, es uno, ¿cierto?, de esta, ¿cierto?, un servicio que
posiblemente se puede haber prestado, no se puede desconocer, pero que con la prueba que ha señalado el Ministerio Público no es suficiente para desvirtuarla. Tener presente además que quien debía recibir efectivamente estos dineros eran las personas que realizaron o que suscribieron este contrato, y ambas personas señalan que nunca recibieron estos dineros. Lo que además, ¿cierto? Se condice o son coincidentes ambas declaraciones. La circunstancia de que no se le haya dado la advertencia del artículo 302, recuerdo específicamente que la fiscal señaló que ella había concurrido, que le había hecho la advertencia y que habría declarado, porque me da la impresión como que paró la declaración en algún momento por esta advertencia, pero sí alcanzó a declarar, ¿cierto?, lo primero que señalé. De manera que, a lo menos a esta altura y con los antecedentes que se han indicado por el Ministerio Público, el tribunal entiende que no está viciada su declaración. De manera que, respecto de los 4 imputados, el tribunal entiende que sí existen antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación en estos, sobre todo en el primer ilícito, porque respecto de la falsificación, no se entregaron antecedentes respecto de quién podría haber firmado, quién habría intervenido, quién habría sido el autor intelectual. La verdad es que el tribunal en ese sentido, ese segundo ilícito no lo logra vincular, a lo menos en esta etapa procesal, con los 4 imputados. Sobre todo quién es cierto el autor tanto material como intelectual de esta firma, sin perjuicio de que una de las testigos, que es pareja de la persona que falleció, indica que no desconoce que podría ser que su pareja incluso había falsificado alguna firma, y en esa circunstancia había que verificar algún tipo de autor intelectual. Pero entiendo que la participación sí está fundada respecto del delito de fraude al fisco, incluso en la posición del inciso tercero del artículo 139, por los antecedentes que ya se han indicado. En cuanto a la necesidad de cautela, bueno, en general las 3 defensas, ¿cierto?, refieren que la medida de prisión preventiva es desproporcionada, es la última ratio, que hay que estarse a lo dispuesto en el artículo 139, privilegiando, ¿cierto?, las otras medidas cautelares que, a juicio de la mayoría de las defensas, se puede satisfacer con alguna de las indicadas en el artículo 155. Las defensas también refieren a este Tratado Internacional de las Personas Mayores. 2 de las defensas, ¿cierto?, refirieron esa circunstancia. Entiendo que todos tienen irreprochable conducta anterior, y que son, bueno, están a disposición, ¿cierto? La defensa de don Sergio Enrique señala que le sorprendió, ¿cierto?, esta detención. Don Patricio Vergara también dio cuenta de esta circunstancia, que estaban a disposición, que estaban en contacto con la Policía de Investigaciones, y que, bueno, sorpresivamente fueron detenidos por esta orden que efectivamente esta misma juez autorizó. Y bueno, consideran en definitiva que la necesidad de cautela se puede satisfacer por otras medidas cautelares. También refieren que esta circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior podría ser considerada como muy calificada a la luz de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal. Como también siempre refiero, bueno, y señalar 2 cosas: el Ministerio Público y las partes querellantes han solicitado esta medida cautelar por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la sociedad, peligro para la seguridad de la sociedad, y que además habría un peligro para la investigación. Entonces son 2 aspectos que el tribunal, ¿cierto?, tiene que verificar si se dan o no. En cuanto al artículo 140, señala aspectos objetivos en cuanto a que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ¿cierto? Estos aspectos objetivos dicen relación con, dice...
que los delitos imputados tengan asignada una pena de crimen. En este entendido, el tribunal ha señalado que con la prueba que el Ministerio Público ha dado cuenta, que es incluso posterior al año 2018, en este carácter de reiterado, ¿cierto? Está a lo menos uno de los ilícitos que el tribunal entiende que está mejor acreditado en definitiva, sí tiene asociada una pena de crimen. La circunstancia además que el bien jurídico, ¿cierto?, afectado por este ilícito, en este sentido, dice relación con la sociedad toda, ¿cierto? La circunstancia, ¿cierto?, de que los 4 imputados, entiende el tribunal, por sus cargos, ¿cierto?, sabían que y tenían conocimiento de esta posibilidad de desvíos de dinero con mayor facilidad desde la corporación administrativa que de la municipalidad, por los menores controles, que fue también algo que señalé en la audiencia anterior, que podría uno considerar que es deficiente, que la ley es deficiente, que no establece controles, y que por eso facilita estas, ¿cierto?, desvíos de dinero. Tener presente que, por lo que entendí, todos son profesionales, todos tienen una calidad, ¿cierto?, educacional superior, todos están vinculados a la política desde, o a los servicios públicos, en definitiva, desde hace mucho tiempo atrás. La fiscal, respecto de don Leonidas Quiroga, me da la impresión que refiere, ¿cierto?, sus cargos desde muchos años antes, incluso cuando ya refería desde el año 2006, le señalé que por favor ya se detuviera, porque entendíamos el punto y que los hechos de los ilícitos eran posteriores. De manera que el tribunal entiende que ellos sí tenían un conocimiento de cómo era el funcionamiento o de la posibilidad en definitiva de poder desviar dineros con mayor facilidad. La defensa, al menos 2 de las defensas, ¿cierto?, refirieron esta falta de señalamiento por parte del Ministerio Público de esta dinámica o de cómo era o cómo se debían realizar estos pagos, cómo se ingresaban las facturas, cómo se generaba esta orden de pago, cómo se pagaban en definitiva. Pero la mayoría de los declarantes, ¿cierto?, señalaba que se presentaba una factura, que esta tenía a su vez una base de un contrato. El Ministerio Público señaló que dentro de estas diligencias policiales constaban los contratos que incluso eran acompañados por al momento, ¿cierto?, del pago. Y ¿cierto?, ya hay una forma, ¿cierto?, de actuar. Está la entrega de la factura, que algunas de ellas, ¿cierto?, podríamos decir que son ideológicamente falsas, que esto generaba un decreto de pago y que se pagaban, ¿cierto?, las personas que correspondían. Y que estos dineros, como indiqué, venían de fondos públicos. Se señaló por las partes querellantes sobre todo que son fondos ¿cierto?, derivados de educación, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y ¿cierto?, de estas también de la municipalidad, y que se distribuían, ¿cierto?, para realizar cierto trabajo, se supone, en beneficio de esas mismas áreas. Por lo tanto, este bien jurídico afectado es la sociedad toda, en el sentido, ¿cierto?, de que estaban destinadas a solventar gastos en beneficio de niños, ¿cierto?, en etapa escolar, de salud, ¿cierto?, de toda la comunidad. Otro de los aspectos que indica el artículo 140 para estimar objetivamente que la libertad de los imputados constituya un peligro para la seguridad de la sociedad es que en este caso se haya actuado en grupo o pandilla, ¿cierto? Sin llegar a verificar que se trata de que no es una asociación ilícita. Sí son varias personas vinculadas, a lo menos, ¿cierto?, una de ellas es o 2 de ellas son de cargo de exclusiva confianza del alcalde, ¿cierto? Y en esta circunstancia, de acuerdo a toda la dinámica y de las declaraciones que ya también ha hecho referencia, existía un conocimiento y la búsqueda de obtener recursos y la forma de obtener recursos para solventar gastos.
Quiero detener en otro aspecto que señaló una de las defensas, o dos de las defensas, que no hay antecedentes que den cuenta de este beneficio, de este incremento patrimonial que hayan tenido los imputados. Sin embargo, entiendo que el tipo penal no lo exige. De manera que no era a lo menos indispensable para efectos de esta medida cautelar tener por justificada esa circunstancia. Y otro punto que se me quedó en el tintero respecto del defendido de don Sergio Enríquez, que refiere la circunstancia, y que es lo que yo también le pregunté a la fiscal, respecto de estas 7 u 8 facturas que son del mismo día y que se pagan. El tribunal entiende que las facturas deberían haber tenido la glosa, ¿cierto?, de qué servicios se prestaron, durante qué periodo, para poder hacer el distingo de por qué razón se están pagando. La circunstancia es que ¿cierto?, sean 6 facturas pagadas el mismo día o 8 facturas pagadas el mismo día, sin tener un antecedente previo, con lo declarado por las mismas personas que supuestamente eran beneficiarias del pago de esta factura. El tribunal lo considera, ¿cierto?, también un aspecto de desviación en el carácter de fraudulento. El tribunal estima que la irreprochable conducta anterior no puede ser calificada a la luz del artículo 68 del BIS del Código Penal, considerando que es una circunstancia objetiva, que no dice relación, ¿cierto?, con una circunstancia personal de intención, ¿cierto?, de mantenerse en una circunstancia que todos deberíamos tener irreprochable conducta anterior. De manera que tampoco eso el tribunal entiende que se podría sobrecalificar como para efectos de rebajar la pena. Y en esas circunstancias, entonces, teniendo presente las calidades que tienen, sobre todo el alcalde y las personas que él elige y que contrata en definitiva para, ¿cierto?, llevar a cabo su labor, que además es, ¿cierto?, una persona elegida por la comunidad, toda en esta democracia que nosotros tenemos, que las personas consideraban que tenía una calidad moral y ética para realizar un trabajo en forma eficiente que pudiera beneficiar a la comunidad toda, el tribunal entiende que también existe un reproche mayor respecto de la realización de estos desvíos de dinero. Y por otro lado, ¿cierto?, considerar que a lo menos 2 testigos refieren que lo habría contactado a lo menos uno de los imputados respecto de señalarle que a lo mejor los iban a citar a declarar a la PDI, que por favor le dieran la información, que no lo nombraran mucho, en las circunstancias de que otro de las testigos, la última señora, no recuerdo el nombre, refiere que conversaron incluso con estos abogados de Santiago, y en esas circunstancias también le dijeron que no dijeran cosas, que no los vinculara. El tribunal entiende que su libertad también podría perjudicar el éxito de la investigación. Se ha señalado que ellos ya no pertenecen, ¿cierto?, a la municipalidad ni a la corporación. Sin embargo, los contactos, las relaciones, ¿cierto?, de amistad o de cierto, conocidos con personas que todavía trabajan en la municipalidad y en la corporación, podrían ser influenciadas por los imputados aquí presentes. En esa circunstancia, considerando el tribunal que se dan tanto los presupuestos materiales de la letra A y B del artículo 140 y que también se dan presupuestos de la letra C, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que también se puede perjudicar la investigación, el tribunal decreta prisión preventiva para los 4 imputados. Se da orden de ingreso al centro penitenciario de Rancagua para que cumplan esta medida cautelar. Plazo a las defensas. Señoría, entiendo que ayer hubo una discusión de plazo, ¿verdad? Sí, pero para el otro imputado, no sé si van a adherir a ese plazo. ¿Qué plazo era la pregunta? Quedan 90. 90 días. No señalan. Tendré que buscarlo ya. Señoría, fueron 90 días.
Gracias. Bueno, No, señoría, yo Porque, solicito un plazo en iguales términos, digamos, son plazos que podrían ser comunes. El Ministerio Público tiene las facultades de acumular si así lo desea. Parece que es un plazo razonable, sobre todo si se el orden de detención hubo hipótesis digamos, fueron a buscarlo, digamos, cuando entendieron que la investigación estaba suficientemente avanzada. A la luz de eso, señoría, parece que 90 días entonces, considerando además la medida cautelar que afecta a nuestro representado, parece un plazo suficiente. gracias. Don Sergio Enríquez. de igual forma. Gracias. Don Eduardo Lagos. Sí, magistrado, en los mismos términos, creemos que, claro, 90 días es un plazo prudente y es muy amable. Don Mauro Figueroa. Mismo término, su señoría. Gracias, señor fiscal. Gracias, magistrado. A ver, por cierto, la Fiscalía solicita un plazo mayor, magistrado, de 180 días y paso a fundar. Lo primero, no obstante que en la práctica judicial la fijación del plazo es la regla, de acuerdo a la ley no lo es. Eso es lo primero que hay que tener claro. El 234 es el que nos fija el baremo normativo, ¿cierto?, para determinar cuándo se puede fijar un plazo judicial, distinto al legal de 2 años, que legalmente es la regla general. El 234 nos indica que se puede fijar un plazo inferior en la medida que las características de la investigación así lo permiten. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar es si las características de esta investigación nos permiten fijar un plazo inferior. La Fiscalía cree que sí, en 180 días, y por eso esa es la propuesta. Es algo bastante sencillo, magistrado, de por qué estamos resolviendo a las 2:11 de la mañana esta La pelota por resolución. la raja. Incluso hasta citaron esta declaración de esta pelota. ¿Podríamos bloquear ahí al colega, por favor? Así que el abogado Mauro Figueroa es el que está hablando. No sé si ahí nos puede No, ayudar. no, no. El acta. No sé, es que está con audio para que puedan cortar los audios los demás. Sí, es que no sé quién está de acta en este momento. Ahí sí, ahí lo bloquearon. Gracias. Bien, continúo, señor gracias. Sí, gracias, magistrado. A ver, se me fue un poco la inspiración, pero lo que estaba señalando es relativo a que las características de la investigación requieren un plazo en concepto de Ministerio Público de 180 días. Si estamos resolviendo a las 2:12 de la madrugada, magistrado, probablemente ni usted como magistrado ha tenido otro caso en su carrera en que empieza a las 9 una audiencia y lo termina a las 2:12. Eso significa que las características de esta investigación la hacen particularmente compleja y única, porque no tenemos la experiencia de estar hasta ahora en una resolución, probablemente los que estamos acá en términos habituales, ¿correcto? Eso ya lo hace distinto. Por lo tanto, no podemos pretender fijar el mismo plazo que para un microtráfico o que para un robo tradicional. Este no es un robo tradicional, ¿cierto? Es un delito de corrupción, y todas las defensas le han señalado majaderamente al Ministerio Público un listado muy interesante de diligencias que éramos realizar, incluidas diversas pericias. Por lo tanto, a partir del cúmulo de diligencias, considerando, por cierto, que todas las defensas se han manifestado muy proclives a cooperar con el Ministerio Público y acompañar mucha información, que también, por cierto, va a implicar realizar otras diligencias, y las pericias que las propias defensas han solicitado, que la Fiscalía solicita dicho plazo investigativo, magistrado. Si estamos resolviendo a las 2:12 es porque la investigación de este caso requiere un término mayor. Gracias. Parte querellante, Consejo de Defensa. ¿Está silenciado, don Guillermo? ¿Se escucha? Ahora sí. Muchas gracias. Sí, magistrado, mi parte adhiere a la ponencia del Ministerio Público. De hecho, en la locución de su señoría, hemos escuchado que sin perjuicio, ¿cierto? Lo ha dicho magistrado, que sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda ahondar en determinadas líneas investigativas, es decir, de alguna manera se nos ha invitado a nosotros como copersecutores y al Ministerio Público a ahondar en determinadas líneas investigativas sin perjuicio del estadio actual que ha permitido la imposición de la medida cautelar que ya hemos escuchado. En esa línea no puedo menos que coincidir con el señor fiscal regional en términos de que la complejidad de esta investigación, el hecho de que mi parte, desde luego,
pedirá una serie de diligencias a contar, digamos, de todo lo actuado, que debemos indagar determinados tópicos respecto de, no solamente de los imputados en comento, sino además respecto de toda una serie de otras personas que han sido referidas, ya sea por declaraciones o en WhatsApp o en otros medios de prueba. Es una investigación compleja, señoría. 6 meses parece altamente recomendable. No es lo mismo que el plazo que se otorgó el día de ayer o anteayer ya para don Juan Pablo Molina. Cada imputado tiene sus particularidades. Eso es nuestra alegación, señoría. Gracias. Gracias. Don Eduardo está levantando la mano. Sí, sí, magistrado. Mire, la verdad es que el Ministerio Público obligó a estas defensas a estudiar de manera inútil una gran cantidad de elementos de prueba ofrecidos en estos informes que no traían ni siquiera una firma, su señoría. Y la verdad es que yo creo que se anticipó, digamos, a toda esta cosa y terminó obligándonos, digamos, a llevarnos a esta audiencia maratónica. Y hoy día, claro, después de lograr esta gravosa, digamos, cautelar de prisión preventiva, pretende aumentar un plazo que me parece totalmente desproporcionado, su señoría. Aquí, si el Ministerio Público ha realizado esta diligencia que incorporó un informe en un plazo de prácticamente 2 meses, yo no veo por qué no puede realizar estas pericias de las que habla el distinguido colega Lara, o cualquier otra diligencia del mismo plazo, su señoría. La verdad es que nuestra intención, claro, es poder acreditar que nuestros clientes, que nuestros representados no han participado, digamos, de estos hechos, y esto de que nos pongan una carga, digamos, de que nos aumenten un plazo de 180 días, afecta nuestros derechos y, en definitiva, las garantías que el debido proceso nos otorga, su señoría. En ese entendido, yo solicitaría que el tribunal pudiese otorgar un plazo prudente, ya, bueno, si no son los 90 días que había decretado ya ayer, una cosa no tan extensa como la que está solicitando el Ministerio Público y la querellante. Gracias, señoría. Gracias. Señoría, La querellante representada del el concejal. Sí, gracias, magistrado. Esta parte viene también a adherirse a lo expresado por el fiscal regional y el colega del Consejo de Defensa del Estado. Añado también el hecho de que efectivamente posiblemente la prisión preventiva de los imputados sea un elemento muy importante a considerar, pero también una situación que es esencialmente revisable. Vemos que por la naturaleza de la investigación y lo mismo que se vertió hoy, todos nos dimos cuenta que esto va a conllevar múltiples aristas. La Fiscalía va a tener que tomar decisiones de agrupar, desagrupar, formalizar a otro o no. Vemos nosotros que el plazo propuesto resulta más que prudente, el de 180 días. Gracias. ¿Alguien parece que quería hablar? Sí, don Patricio. Sí, señoría, yo también creo que no podemos dejar de ver que, si bien es cierto se plantea como una causa compleja, no es menos cierto que el señor fiscal regional también indicó que las particularidades de esta causa, a diferencia de otras, es que acá ha hablado mucha gente y se han tomado muchas declaraciones. Asimismo, la misma orden de investigar que nos entregó la fiscal habla de un grupo especial conformado para este efecto. Entonces, si tenemos los recursos, acá se ha hablado de que, y lo que eché de menos yo, por ejemplo, en torno a las firmas, está ya pedido en la CRIM. Entonces, parece que hubo una intención de madrugar esta causa cuando ya está bastante caído el ocaso de ella, digamos, un equipo especial trabajando, se ha tomado declaración a todas las personas, los peritajes ya están dispuestos. Mi representado es una persona es adulto mayor, y en ese contexto también pido que, si no fue considerado, digamos, para efecto de la necesidad de cautela, sí lo sea para estas circunstancias, su señoría. Es perfectamente posible alcanzar, se alcanzó, digamos, si uno calcula desde cuándo se inició la investigación, como lo dice la fiscal, mediante el informe, digamos, de la Contraloría, y uno hace un examen de aproximación, continuando con ese mismo grupo especial, 60 días incluso uno podría pensar que son suficientes. Y además tenemos un plazo que es común, que es una persona respecto a la cual también se pide una orden de detención, y en consecuencia
justicia, resulta coherente entonces que también el plazo sea el mismo. Gracias. Se ha solicitado por las defensas el plazo de 90 días. Han argumentado dos defensas en particular respecto del plazo que solicitó el Ministerio Público con posterioridad. El Ministerio Público solicitó como plazo de investigación 180 días, considerando primero el plazo legal establecido de 2 años y que se puede establecer un plazo judicial inferior atendidas las características investigativas de la causa. Bueno, hace referencia al Ministerio Público a la hora que estamos dictando esta resolución del tiempo que llevamos en esta audiencia y que eso ameritaría o daría como fundamento esta extensión de plazo. Las partes querellantes también se adhieren, considerando que este plazo también es importante para que puedan también pedir sus propias diligencias. Teniendo presente la medida cautelar que se ha decretado, la circunstancia de que, de acuerdo a los mismos antecedentes que ha entregado el Ministerio Público, esta causa nace por el oficio que remite la Contraloría, que esto ya es a lo menos hace 7 meses atrás, de manera que ya el tribunal entiende que muchas de las diligencias están realizadas, muchos también de los antecedentes se dieron cuenta en esta audiencia. Y básicamente por esta medida cautelar, la más gravosa que está señalada, ¿cierto?, por la ley, el tribunal considera meritorio el plazo solicitado por las defensas de 90 días, fijándose ese plazo de investigación. Si no hay más peticiones, se da orden de ingreso y siendo las 2:21 se pone término a la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Fiscal. Hasta luego. Chao, colega. Chao, colega.